Hola, saludos. Qué bueno que hayan podido conectarse, qué bueno que estemos aquí en contacto para continuar el estudio de la palabra de Dios. Espero que tengas allí tu material de notas, tu Biblia abierta en Mateo 13, pero sobre todo tu corazón y tu mente abierta para que juntos podamos estudiar este texto que tenemos para hoy. Como siempre, dando gracias a Dios y pidiéndole que Él sea nuestra guía a través del estudio de su palabra y por medio de el Espíritu Santo. Bendito Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza. Señor, ayúdanos a entenderte, a que comprendamos tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, que podamos comprenderla y sobre todo poderla aplicar. Te lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es. Continuamos en Mateo 13, como ya decíamos en el capítulo 13, y hoy vamos a estar viendo inicialmente los versículos 34 al 35 de Mateo 13. Dice así el texto. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Este texto de Mateo 13, 34 al 35 es paralelo con el texto de Marcos capítulo 4 versos 33 al 34. Marcos 4, 33 al 34 es el texto paralelo de Mateo 13, 34 al 35. Dice que todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba. Ya, ya esto había sido más o menos expuesto, esta idea que expresa aquí Mateo, había sido expuesto por él en el capítulo 13 mismo, pero en los versículos 10 al 17. Eso ya lo vimos sesiones atrás. Mateo 13, 10 al 17 habla también sobre el por qué Jesús hablaba en parábolas, pero en aquella ocasión citaba la profecía de Isaías 6. Ahora veremos que va a citar otra profecía. En fin, que sí, es probable que te suene conocido, pero es que estaba también en esa otra porción de los versículos 10 al 17 la misma idea, pero con otro texto profético. Y es que después de haber estado hablando claramente a las multitudes de una forma transparente por un buen tiempo, en este momento de su ministerio Jesús comienza a hablar más y más a través de parábolas. Sus enseñanzas entonces cambian de una enseñanza directa a una enseñanza más por medio de parábolas. Eso ya lo habíamos visto y también habíamos visto que esto ocurre justamente después que se manifiesta un abierto rechazo hacia él y hacia su ministerio por parte de los líderes religiosos de Israel, los fariseos, los escribas, inclusive los saduceos y los herodianos, comenzaban ya a rechazarle de una forma abierta. Ese rechazo abierto ya de los líderes religiosos lo vemos, por ejemplo, en el caso de Mateo 12, 14, donde leímos ya anteriormente que salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle, dice literalmente Mateo 12, 14, para destruirle, es decir, eliminarle. Ellos ya estaban a partir de ese momento buscando manera de encontrar en Jesús una falta que fuera digna de ser condenado a muerte. De tal manera que ahí había ya un rechazo abierto, declarado de los líderes religiosos de Israel hacia Jesús. Y es ahí donde él hace este cambio en su metodología de enseñanza y como estamos viendo en este caso que enseña por medio de parábolas. Y el uso de las parábolas, también lo hablamos en su momento, implicaba dos propósitos. Y recordar que en particular estas parábolas, Jesús mismo lo declaró, tenían que ver con los misterios del reino. En Mateo 13:11 leemos que Él les dijo a sus discípulos, a vosotros es dado saber los misterios del reino. Es decir, que las parábolas se referían a los misterios del reino. Eso ya lo explicamos en su momento. Pero en fin, el uso de estas parábolas tenían dos propósitos precisamente. Primeramente, revelar estas verdades a quienes estaban deseosos de recibirla, lo que sí le habían aceptado como el Mesías, pero a la vez ocultarlas de quienes le rechazaban, aquellos que le estaban adversando de forma abierta, como decíamos. Así que se cumplían esas dos funciones por medio de las parábolas.
Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Por inspiración del Espíritu Santo, Mateo ve en el uso de las parábolas por parte de Jesús el cumplimiento de la profecía, como ya lo había dicho en Mateo 13, 10 al 17. Y acá lo va a reiterar, pero ahora citando otro texto del Antiguo Testamento. De tal manera que allí Mateo está viendo nuevamente en Jesús al Mesías prometido en el Antiguo Testamento, como lo ha hecho a través de todos los evangelios, citando profecías mesiánicas a lo largo del mismo, desde su mismo inicio. Y la cita que en este caso se menciona proviene de Salmos 78.2. Salmos 78.2 es la cita que aquí aplica a Mateo al ministerio de Jesús por medio de parábolas. Dice Salmos 78.2, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos. Ese es Salmo 78.2. Este salmo, el autor es Asaf. Asaf, aquel salmista de los tiempos del rey David, quien es llamado, fíjate, es llamado vidente, o sea, profeta, en segundo de Crónicas 29:30. En segundo de Crónicas 29:30 leemos que el rey Ezequías y los príncipes dijeron a los levitas que alabasen a Jehová con las palabras de David y de Asaf vidente. Es decir, que ahí está declarándose a Asaf como vidente o profeta. Recordemos que profeta no solamente es el que escribe un libro profético como Isaías, Jeremías, o el que da profecías con respecto al futuro. Profeta, por definición, es aquel que habla de parte de Dios. En algún momento se dijo también Saúl entre los profetas. Pues sí, aquel que habla de Dios en ese momento está ejerciendo como profeta. Y Asaf es reconocido como tal por el texto que leímos en 2 de Crónicas 29:30. De tal manera que es aceptado plenamente que Mateo se refiera a Asaf como profeta en esta interpretación del texto del Salmo 78.2. De tal manera que es válido la aplicación que hace Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, de ese texto a Jesucristo. En ese sentido, en el Salmo 78.2, las cosas escondidas que se mencionan ahí, que perfectamente puede ser traducido como misterios, cosas escondidas, desde tiempos antiguos, y que Asaf menciona, exponiendo mediante proverbios, que es la palabra hebrea machal, son, en resumen, que a lo largo de la historia de Israel, Dios llevó a cabo su plan y reveló sus atributos. Si leemos el Salmo 78, veremos que ahí se expone la historia del pueblo de Israel. Y lo que está ahí exponiendo Asaf es que a través de toda la historia del pueblo de Israel, Dios iba trabajando con ellos y desarrollando sus planes para con ellos. Esta verdad expuesta por Asaf no había sido completamente comprendida para ese tiempo por el pueblo, permanecía oculta a su entendimiento. Por eso el concepto de cosas escondidas, es decir, el poder entender que todo lo que había transitado Israel hasta ahí era parte del plan de Dios para ellos. Entonces, en ese sentido, es aplicado el concepto de cosas escondidas o misterios. A través de sus palabras, de sus parábolas, perdón, a través de sus parábolas, Jesús estaría igualmente revelando los misterios del reino de los cielos, lo cual tiene que ver con el cumplimiento de los planes de Dios en la historia de la iglesia, ya no del pueblo de Israel. Entonces, en ese sentido es perfectamente aplicable la profecía de Asaf al Mesías, en este caso Jesucristo, porque también está revelando cosas ocultas, los misterios del reino, para con la iglesia, para con el pueblo de Dios en un futuro, cosas que tienen que ver con el plan de Dios para ese pueblo. De tal manera que en ese sentido es perfectamente aplicado a Jesucristo, como lo hace Mateo, esta palabra del Salmo 78.2. Ahora, en el Antiguo Testamento, en el Salmo, aparece la palabra proverbio, que es la palabra hebrea mashal.
Mashal, la definición de mashal, este término hebreo, es superioridad en acción mental, máxima sustanciosa, usualmente metafórica, es decir, una verdad elevada que se expone mediante una metáfora, mediante algo así, tipo símil, parábola, etc. De allí que ese término mashal es traducido adagio, proverbio, símil, parábola, todo eso son traducciones del término mashal. Por tanto, es perfectamente también válido que ese texto, ese término, perdón, que se traduce proverbio allá en el Antiguo Testamento, ahora acá a Mateo lo aplica a las parábolas de Jesús, completamente compatible. Así que ese es el texto que aquí se menciona. Vamos entonces a Mateo 13, 36 al 43, continuando con el relato. Dice en Mateo 13, 36 al 43, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven de tropiezo. Recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Este texto es uno de esos textos exclusivos de Mateo, es decir, no aparece ni en Marcos ni en Lucas, de tal manera que no tenemos pasajes paralelos para el mismo. Y aquí vamos a ver un cambio de escenario, es importante que lo notemos. Dice, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. A partir de ese versículo 36, como decíamos, vemos un cambio de escenario, de un ambiente abierto de a orillas del mar de Galilea a un ambiente más cerrado, más íntimo en una casa, de aquellas multitudes que se agolpaban para oírle ahí en la playa junto al mar de Galilea, a un grupo más cercano de discípulos acá junto a él en la casa. De tal manera que hay un cambio de ambiente bien importante aquí de determinar a partir del versículo 36. Lo que probablemente ocurrió aquí sería que al caer la tarde, Jesús se despide de la multitud y se dirige a sus discípulos en la casa donde pernoctaba. Los despide para que fueran a cenar, a descansar, a dormir, y él hace lo propio, se dirige con sus discípulos probablemente a la casa de Pedro, que era donde acostumbraba pasar la noche ahí en Capernaum, como ya habíamos visto anteriormente. Así que probablemente esto fue la secuencia de eventos. Dice, y acercándose a él sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Fíjate, Jesús compartió las parábolas a la multitud, pero solo dio explicaciones a los discípulos. Es decir, a la multitud les habló las parábolas, pero se las explicó solamente a los discípulos. Y tan solo estas dos, la de la cizaña, el trigo y la cizaña, y la del sembrador, fueron las únicas que él explicó. Y lo hizo seguramente en el momento que fueron a la casa y quedaron ellos solos con Jesús. En Marcos 4:10, por ejemplo, con respecto a la parábola del sembrador, vemos cómo Marcos 4:10 dice que cuando estuvo solo, es decir, después cuando estuvo solo con ellos en la casa, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, la del sembrador. Mateo, por algún motivo quizás didáctico, pone la explicación de la parábola del sembrador justamente enseguida a su exposición allá en la orilla del mar de Galilea.
pero lo más lógico es que ya esa explicación más detallada ocurre, como lo dice Marcos, ya en la casa, apartado con los discípulos, como hace con el de la explicación del título de cizaña. Así que esta explicación la recibieron más bien los discípulos y no la multitud. A la multitud le compartió las parábolas, pero a los discípulos las explicaciones. Y entonces los discípulos, obviamente, que habían escuchado las parábolas junto con la multitud, aprovecharon la intimidad de la casa para pedir al Señor su interpretación. Y esto es importante destacar porque vemos que una cosa es la administración de Jesús a las multitudes y otra acá al grupo de sus discípulos. En este sentido, también podemos hacer el parangón con la dinámica de la iglesia local hoy en día, donde una cosa es la enseñanza, la predicación a nivel congregacional, en un culto, por ejemplo, y otra cosa es la enseñanza a nivel de una escuela bíblica, de un grupo pequeño. A nivel congregacional, el pastor, el predicador, el expositor de la palabra, comparte su enseñanza, su sermón, su mensaje a todos y todos reciben y el Señor a cada uno lo ministra. Pero no hay la oportunidad de esa interacción más personal donde yo pueda quizás aclarar algunas dudas, poder interactuar con el que comparte la palabra para poder tener algún punto más claro. En cambio, en los escenarios de grupos pequeños, de escuela bíblica, sí tengo esa oportunidad de interactuar con el maestro, con el facilitador, de tal manera que pueda ampliarse el entendimiento de lo que se comparte, incluso poder compartir alguna experiencia en fin, aclarar más dudas. Entonces, esto que vemos aquí en el caso de los discípulos versus la multitud, podemos hacer el parangón con esta dinámica de nuestras iglesias locales, en donde es importante ambos escenarios, el compartir a nivel congregacional, pero también el compartir a nivel de escuela bíblica, el compartir a nivel de grupo pequeño, por la diferencia de oportunidades para recibir de parte de Dios que se da en ambos escenarios. Ahora bien, en este momento es bueno destacar la actitud de los discípulos. Vamos a ver varias actitudes que podemos tomar como ejemplo de parte de los discípulos en cómo se acercaron a Jesús en este instante en que pudieron estar con él a solas. Aquí en este cuadro vamos a ver las acciones de los discípulos al estar a solas con Jesús y las actitudes que ellos mostraron a través de esas acciones, y eso nos debe servir de ejemplo a todos nosotros. En primer lugar, vemos que la mayor intimidad con el Señor permite a los discípulos recibir más revelación de su parte. Al estar ahí en un grupo más pequeño, el poder estar más cercanos al Señor, eso les permite recibir más revelación de parte de Jesús. La actitud que aquí encontramos y que debemos nosotros cultivar es que buscar mayor cercanía con el Señor, buscar cada vez estar más cerca del Señor a nivel personal, en ese tiempo personal con el Señor de devocional diario, de oración, de lectura y estudio de la palabra. Mientras más cercanos estemos a Él, más podemos recibir de parte de Él. Lo dice Santiago 4.8. Santiago 4.8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Lo ves? Mientras más cercano estemos al Señor, más revelación recibiremos de parte de Él, como el caso de los discípulos. Lo segundo es que al reconocer su propia ignorancia, los discípulos se colocaron en la posición de ser enseñados por Jesús. Es decir, el demostrar que estaban sin entendimiento completo de lo que significaban las parábolas, permitió que Jesús les pudiera enseñar más y poderles aclarar sus dudas. Aquí la actitud que podemos destacar y que debemos emular es que ser humildes y enseñables, el ser humilde y enseñable. Santiago 1.5 dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que no nos consideremos que todo lo sabemos. Tengamos una actitud de humildad, de reconocer que no lo sabemos y preguntemos, acerquémonos al Señor primeramente
y busquemos de Él la respuesta a nuestras dudas. Y ser enseñable, una de las actitudes más importantes del ser humano es estar dispuesto a aprender cuando sea y de quien sea. Dice que es mejor pasar por tonto por un segundo, hacerlo por toda la vida. Al pasar por ignorante por un segundo al hacer una pregunta, que quedarse ignorante sin saber la respuesta por toda la vida. De tal manera que hay que reconocer que no lo sabemos todo y siempre buscar y preguntar y acercarnos al Señor para que Él nos aclare. La otra cosa que vemos en los discípulos es que ante sus dudas, ellos acudieron a la fuente correcta. Ellos no se fueron a los fariseos, a los escribas, a nada. Fueron directamente a Jesús a preguntar por la interpretación de estas parábolas. Y ahí la actitud importante es buscar respuestas en la fuente correcta. En la fuente correcta. Vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Ahí está en Mateo capítulo 11, versos 2 al 3. En Mateo 11, 2 al 3 dice que al oír Juan en la cárcel los hechos de Jesús, le envió dos de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? ¿Lo ves? Juan tuvo sus dudas, ya ese pasaje lo estudiamos en su momento, ahí en la cárcel de Maqueronte, donde lo tenía Herodes. Y en ese momento de dudas en su corazón, él no se fue a otros lugares a preguntar, no se fue a otras personas, directamente mandó a preguntar a Jesús. Siempre acudir a la fuente correcta, no ir a fuentes que no tienen respuestas, siempre ir a su palabra, ir a ese tiempo de oración cuando el Espíritu Santo nos ministra, inclusive acercarnos a un mentor con la suficiente madurez espiritual, un pastor, un líder, en donde podamos encontrar algún tipo de respuesta a nuestras dudas. Buscar siempre la fuente correcta. La cuarta cosa que encontramos aquí en los discípulos es que ellos evidenciaron hambre de saber más de parte de Jesús. Es decir, cuando recibieron aquellas parábolas, eso generó en ellos apetito por saber más. Eso es importante también de destacar. Y ahí importante, pues precisamente esa actitud de tener hambre de recibir más del Señor, no quedarme solamente con que leí ya la porción del día, sino querer que el Espíritu Santo me ministre. ¿Y qué significa eso? ¿Y cómo aplico eso a mi día? ¿Cómo puedo ver más? Y buscar ese más, ese plus de parte del Señor en todo lo que encontramos en su palabra. Juan 7:37 dice Jesús. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjate, lo dijo en gran voz, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Cualquiera que tenga sed de recibir más del Señor va a encontrar en una fuente de agua viva. Así que tener hambre y sed de su palabra y de su enseñanza es una actitud importante para crecer en el Señor. Y por último, en quinto lugar, encontramos que los discípulos confiaron que Jesús podía y quería responder ante sus preguntas. Si ellos hubieran pensado que Jesús no tenía la respuesta o que teniéndola no iba a querer compartírsela, ni se la hubieran planteado las dudas. Pero ellos confiaron en que Jesús sí podía y sí quería contestarles, responderles a sus dudas. Y ahí la actitud a destacar por parte de estos discípulos y que debemos nosotros imitar es acercarnos al Señor en fe, sabiendo que de alguna u otra manera Él nos va a responder. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, es decir, que Dios es real y que es galardonador de los que le buscan, es decir, que premia a aquel que se acerca a él con el deseo de encontrar respuestas. Entonces, estas cinco actitudes, debemos cultivar en nuestra relación personal con el Señor, de lo cual los discípulos nos dan ejemplo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores
son los ángeles. Esta es la respuesta de Jesús eh, en este momento. Y aquí vemos entonces que él mismo se encarga de dar el significado a cada símbolo de la parábola. Fíjate que dice que el sembrador es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla, los hijos del reino, la cizaña, los hijos del malo, el enemigo, el diablo, la ciega, el fin del siglo, los segadores, los ángeles. Así que lo primero que hace el Señor Jesús es el explicar los significados de cada elemento de la parábola. Ahora, Jesús tiene toda la autoridad para dar el significado a cada elemento de la parábola, puesto que Él es el que en el momento dado la creó y la compartió. Así que Él sabía lo que tenía en mente al compartirla. Nosotros debemos ser cautos, cuidadosos al hacerlo, ya que no tenemos la interpretación directa de las otras parábolas, las otras que él no explicó. Él solamente explicó la del sembrador y la de el trigo y la cizaña. Entonces, al interpretar las otras parábolas, tenemos que ser cautos al darle significado a cada elemento de la parábola. El Señor no hay problema porque él sabía lo que tenía en mente, así que ahí vemos que él perfectamente le da significado a cada elemento. Pero nosotros sí tenemos que ser cuidadosos porque podemos caer en una diferencia de opiniones. Por eso la hermenéutica aconseja que al interpretar las parábolas nos concentremos en la enseñanza central de la misma y no estar tan metidos en los detallitos de que si este elemento era esta cosa, este otro significaba lo otro, porque podemos caer entonces sencillamente en un tema de opiniones. Así que esto para resaltarlo en este punto donde vemos que Jesús sí, con todo derecho, da el significado de cada elemento de la parábola. Y respondiendo él le dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es un título mesiánico, eso ya lo habíamos mencionado en alguna otra ocasión, donde ya se ha citado este nombre para Jesús. Él mismo se lo aplica en más de una ocasión. Y este proviene, como ya también dijimos en su momento, de Daniel 7:13. Daniel 7:13, esa profecía menciona el profeta Daniel que miraba yo en la visión de la noche y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días. Y este es un texto que desde la antigüedad se consideraba mesiánico. Por tanto, ese hijo de hombre que viene en las nubes hasta el anciano de días se considera que es la figura del Mesías. Por eso, cuando Jesús se refiere a sí mismo en el Nuevo Testamento con el título de Hijo del Hombre, unos títulos que más veces él utilizaba de sí mismo, sabemos que se refiere a él mismo como el Mesías. Y dice que el Hijo del Hombre es el sembrador, el que siembra la buena semilla. Así que Jesús aquí se identifica como el sembrador, de tal manera que es claramente su identificación de él mismo. Posteriormente, él delegará esa función de sembrador a sus seguidores por medio de la Gran Comisión. Por ejemplo, podemos citarlo en Marcos 16, 15 y 16. Dice Marcos 16, 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. De tal manera que ahí entonces vemos cómo después de él, todos aquellos que van a ir llevando la palabra de Dios hasta el día de hoy, seríamos sembradores también. Ahora, de paso, resaltar que aquí Jesús, al identificarse como el sembrador, siendo el Mesías, ese hijo del hombre, que es la profecía de Daniel, muestra una vez su humildad, como lo dice en Filipenses 2, 5 al 7. Filipenses 2, 5 al 7 dice, haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Siendo el Hijo de Dios, él se compara con un sembrador. Otro ejemplo más de la humildad del Señor Jesucristo. Y bueno, nos detenemos aquí por hoy. Mantente allí en este punto del texto para continuar en la próxima ocasión y hasta entonces que el Señor bendiga tu vida rica y abundantemente.